te paso la palabra primero a ti, Inés. Empezamos. ¿Nos comentas un poco cómo ha sido el proceso, cómo habéis iniciado la conversación con José Luis para hacer el CID? Creo que ya está. Sí, no hay que, mira a ver si. Pues todo comenzó en una serie que se organizó en la Real Academia Española con motivo del tercer centenario, donde José Luis tuvo la brillantísima idea de proponer una serie de cómicos de la lengua, se llamó, en la que quería devolver la voz a los clásicos de la literatura española. Y organizó una selección de textos clásicos que normalmente no se interpretan. Había algunos que eran de teatro, pero otros eran textos narrados o poemas que normalmente no se interpretan. Y entonces un actor de primerísima categoría interpretaba unos fragmentos de estos textos y un académico los comentaba. Y no sé por qué azar del destino, alguien decidió que el primero tenía que ser el poema de Miocid y que yo debía ser la comentarista. Y así es como empezó todo. Bueno, yo tengo aquí, me han puesto uno. Sí. Bueno, en realidad yo planteé esa serie de lecturas porque en la academia, justamente, académicos objetaron, cuando fue presentada mi candidatura, objetaron que yo no tengo, es cierto, obra escrita. Y entonces don Emilio Lledó, que fue uno de mis padrinos, contestó que antes de la escritura había miles de años de oralidad y que yo había dedicado pues mi vida, mi vida realmente a trabajar sobre la oralidad en la faceta, digamos, de la alocución escénica, que es, bueno, por una serie de factores, algunos de los cuales ya he narrado. Y fue uno de los factores es que tuve que estudiar por un empecinamiento tonto en Alemania, decidí estudiar allí, cosa que es una idea loca, pero no era tan loca porque la enseñanza fue extraordinaria. Y luego fundé la abadía y me he dedicado durante 25 años a implementar las capacidades de alocución escénica de mis compañeros más jóvenes, y se han formado algunas generaciones que son personas extraordinariamente aptas y facultadas. Bien, y en ese tiempo, en estos 25 años, pues vinieron extraordinarios profesores. No puedo evitar de recordar a Agustín García Calvo, cuya memoria nos habita, y otros muchos. Han pasado profesores de rango internacional por aquí justamente para implementar el trabajo de mis compañeros. Y mucho de lo que ustedes han visto viene de ahí. Parte, por supuesto, lo traía y de otros sitios, pero, por ejemplo, el tema de la juglaría, digamos, el trabajo físico, pues es una cosa que ya en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia me dediqué muchísimo a las disciplinas físicas, al cultivo de la actitud, al mimo, en fin, todo eso. Y luego estudié un tiempo importante con Jacques Lecoq en París, muy importante, y justamente recurrí al fundar la abadía a una persona que había sido formada por Jacques Lecoq como profesora, como instructora, y esta persona, que ya estaba en la casa, me ha ayudado, María del Mar Navarro, que también, de quien me siento extremadamente deudor, una gran compañera y amiga, y me ayudó a refrescar, digamos la técnica de juglaría que desarrolló el inolvidable Jacques Lecoq, y que era la técnica del decidor contador, por decirlo de algún modo. Bueno, y esto es un poco, esto ha sido, todo viene como de manera casi inadvertida.
Eso sí, todo viene de manera... El azar es un valor, aunque Epicuro decía que no hay azar y Heráclito tampoco. Perdón, no Heráclito ya. Epicuro decía que no hay azar y Lucrecio. Y que el azar hay una premeditación en el azar. A veces uno lo cree. El caso es que las cosas para mí han parecido que venían azarosas y he de decir que el encuentro con el mío Cid ha sido revelador. ¿Por qué revelador? Hace unos días un profesor, maestro de yoga extraordinario, inusual, una persona muy inusual, me hablaba de que el tema del lenguaje, llevábamos una memoria genómica en el genoma de todos los avatares del lenguaje, de las personas, las criaturas que nos han precedido. Yo quiero creerlo así porque en el mío Cid se ha producido en mí, lo digo de una manera muy, muy modesta, pero claro, es lo que es, me siento alumbrado. Alumbrado por el sonido de las palabras, cuando se escribió el mío Cid y se hacía el mío Cid, se estaba haciendo en nuestra lengua y se estaba haciendo en nuestro país. Y a mí me gusta nuestro país. Lo quiero. Y sí, ya está. Vamos a dar paso Venga, a ver la gente. Claro. Sí. Está bien. Me toca lo bien, más complejo. Además me dijo que como había estado ya hablando en el escenario, él no iba a hablar mucho. Me lo prometió. Entonces, ahora nos gustaría, bueno, teniendo a los artistas y teniendo a Inés también aquí presentes, si tuviesen alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que quisieran comentar sobre lo que acaban de presenciar. Tenemos un micrófono allí con Irene. Sí, gracias. ¿Por allí hay alguien? No. Veo bien la mano. Vale. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Ha sido un privilegio escuchar esto. ¿Cómo decidisteis qué textos decir y qué textos no decir? Porque obviamente no está todo. ¿Cuál ha sido la forma de decidirlo? Gracias. Bien, permiso. Desde hace tiempo trabajo con una persona que es una doctora en filología, viene de México, pero se ha doctorado aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, Brenda Escobedo, que en su experiencia tiene algo llamativo, y es que estuvo de lectora de guiones en Hollywood, en Los Ángeles, en una productora, y tuvo que leerse cientos y cientos de guiones para dictaminar. Y desarrolló un fino olfato sobre lo que es la dramaturgia, es decir, el editing, cortar sin que se note, sin que se pierda el hilo. Y claro, el cantar entero es larguísimo. ¿Cuánto duraría el cantar entero? Pero mucho, mucho. Larguísimo, y evidentemente sería casi un castigo para los espectadores hoy. Entonces, cuando trabajamos el mío Cid para la lectura, ya hizo ella un editing, unos cortes, y ella tiene la virtud de que sabe cortar, pero sabe cortar sin que se pierda el hilo de la historia. Es una mujer con mucho talento y yo le estoy también enormemente agradecida, me siento también su deudor. Y llevamos trabajando, hicimos Celestina, llevamos trabajando bastante tiempo juntos. Bueno, La lengua navega América también es un proyecto que está aquí gestionándose, que es un próximo proyecto, uno de los próximos proyectos. A ver si tengo tiempo, pero sí.
Esto es. No sé si he satisfecho su pregunta. ¿Alguien más desea? Sí, Román. Bueno, muchísimas gracias por el privilegio de haber estado aquí esta tarde y de descubrir vuestro trabajo. Yo quería saber cómo habéis inventado la pronunciación de ese castellano medieval, de ese primer castellano, cómo habéis llegado a construir, porque evidentemente ahora mismo nadie habla así y no hay registros sonoros de ello. Gracias. ¿Contesto yo? Bueno, el castellano medieval tenía una serie de sonidos que podemos reconstruir comparando con otras lenguas romances, por ejemplo, el portugués o el catalán o el italiano o el francés. Entonces, esos sonidos se han perdido en el español moderno, pero a través de la comparación y viendo cómo se escribía podemos reconstruirlo. Y también tenemos algunas noticias que nos llegan del siglo XVI y que nos indica cómo se pronunciaban estas consonantes. Entonces, la pronunciación no es totalmente segura al 100%, pero es bastante aproximada, ¿no? Porque la evolución desde el latín a las distintas lenguas romances nos permite saber más o menos cómo era. Yo tengo que decir, infortunadamente, los españoles somos muy poco políglotas. La enseñanza de lenguas, incluso en portugués, que tenemos tan cerca, pues no, que deberíamos hablarlo, pero tampoco lo hablamos. Yo tuve la suerte, inmerecida, pero fue así, que desde relativamente pequeño, a los 12, 13, 14 años, era francófono, porque estudié en la École Molière, de mi ciudad natal, Huelva. En la escuela de hostelería me tuve que esforzar muchísimo, porque yo fui hostelero. Ahí me dirigió mi padre. Me tuve que esforzar muchísimo con el inglés, va de suyo. Y en Alemania no me quedó más remedio. Así fue la horca caudina de aprender alemán, como fuera. Sin esta frecuencia en el aparato fonador de poder acometer sonidos distintos, hubiera sido mucho más difícil. Y mi buen y admiradísimo compañero, que intentó, que yo quise que hiciera la lectura del Meo-Cid, no pudo con él justamente por desconocimiento de otras lenguas, porque su aparato fonador no está acostumbrado a emitir otros fonemas que los familiares. Mientras que si hablas otras lenguas estás obligado a, pues las vocales mudas, en francés está lleno de vocales mudas, que se pronuncian pero no se pronuncian, y el portugués también, ¿no? Y, en fin, esto es. Sí, no sé si le llena su... Gracias. Hola, buenas noches. Yo quería felicitaros por el espectáculo, que ha sido maravilloso, y por la idea tan buena de intentar traer al escenario y al teatro la juglaría, que tiene mucho sentido. A mí nunca se me había ocurrido, pero realmente tiene muchísimo sentido. Y luego también os quería preguntar, porque es que Inés fue profesora mía en la facultad. Entonces, sé que es una extraordinaria profesora, pero me gustaría saber un poco en ese proceso de memorización del texto, que supongo que no es simplemente memorieta pura, si tuvisteis que indagar mucho y ahondar en la gramática del español medieval, y no solo en la fonética y en la fonología, sino no sé, si le diste alguna clase de morfología y de sintaxis histórica. Gracias. Bueno, la verdad es que no, fue fundamentalmente la pronunciación medieval. En algún caso me ha preguntado, ¿esto qué significa? Pero en general no. Le ha resultado mucho más fácil, precisamente por su condición de políglota, entender el castellano, la sintaxis y la gramática del castellano antiguo, y realmente fue sobre todo la fonética.
Si puedo añadir a su pregunta algo que sí a lo mejor es interesante para ustedes. A la hora de aprender texto ya, en este momento de mi vida, al par que intento aprender las palabras que debo emitir, trato de ver en la pantalla interior, con mi mirada interior, de ver aquello que tengo que narrar, de lo que tengo que hablar o de lo que sea, verlo. Uno de nuestros maestros, de los maestros del mundo de los actores, el gran maestro de maestros, en un momento determinado de su vida dice, como consejo a los actores de entonces y del futuro, no hablen para que el público oiga, sino que hablen para que el público vea. Bien. Yo esto como aprendizaje me lo tomé muy en serio, porque creo que debe ser así. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto los lances, las aventuras, las historias de esto, más allá de que, claro, el juglar da una especie de pista física de lo que hay. No se puede cambiar en tantos personajes, es imposible. No puede ser gordo, no puede ser una niña, no puede ser un tiarrón como Minaya, es imposible. Pero el juglar físicamente sí puede dar atisbos. Hay un texto que me he comido hoy, lo confieso, y es un texto que me gusta mucho porque, en fin, pero escribí que el trabajo de juglar tenía que ser de pinceladas gruesas, rápidas y precisas, como las de un pintor impresionista. Y ese texto me lo he comido hoy, pero solo ese. Y lo lamento porque es un texto que me gusta. Y sí, es eso, de pronto pinceladas muy rápidas del juglar ayudan a imaginar todo lo demás. Sí, bueno, eso es, no sé si completa lo que usted quería, pero sí. Hablar para que el público vea, no para que oiga. Impresionante, imprescindible. Pero para que el público vea, tiene uno que ver antes. Si yo no veo, el público no puede ver. En fin, ustedes, mis conciudadanos, no pueden ver, claro. Tengo yo que ver primero y llevarlos de la mano para que puedan ver. Bien. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por el regalo que nos habéis dado esta tarde. Y luego, ante la expresión que hemos oído muchas veces, ¿no?, de habitar las palabras, ¿qué sentís ante el desahucio de las palabras? ¿De desahucio? Sí, el desahucio al que están sometiendo al lenguaje. Y me viene la obra de Millás, ¿no?, de la lengua madre. Nos están robando el sistema de las palabras, y no digamos ya el lenguaje periodístico y los anglicismos y los trending topics y su puta madre. Bueno, más allá de digamos, los anglicismos, que eso siempre ha ocurrido, pues siempre España, la lengua española está llena de galicismos y ahora en un momento determinado llena de galicismos. Bien. A mí lo que más me preocupa es que se digan palabras que son mentira. Y no quiero dar ningún ejemplo, pero hay algunas recientes que tenemos en la memoria y se me ponen los pelos de punta. Porque eso sí es lo peor de todo. No que haya galicismos. Lo peor de todo es que te intenten comprometer con una idea utilizando una palabra, no digo cuál, que yo he vivido, los años que viví en Alemania, asistía al gran trabajo de memoria histórica que hizo Alemania, que fue increíble, absolutamente increíble. Increíble, admirable. Y claro,
Los nazis pervirtieron el lenguaje. Pervirtieron el lenguaje de una manera increíble y la gente se lo creyó. La gente se lo creyó. Y aquí nos puede pasar en en algunos momentos nos hemos creído cosas que nos han dicho. Yo no creo que tenemos que tener profesión de incrédulos, pero sí interrogarnos más. Interrogar las palabras, qué significan, claro. Bueno, ya está. Creo, Inés, que tú también tienes una opinión sobre la pregunta, que me interesa mucho escucharte. ¿Verdad? Porque a Inés, que le he leído en entrevistas, que tiene una idea sobre eso, que es muy interesante. Bueno, yo creo que hay que distinguir la gramática, el lenguaje como capacidad y la lengua como un sistema, ¿no?, de comunicación, y los discursos que se construyen con ella. Muchas veces cuando se habla de la perversión del lenguaje se está hablando de la perversión de los discursos. La lengua en sí es neutra, ¿no? Lo que pasa es que la selección de palabras con las que describimos la realidad puede fundar un discurso con el que no estamos de acuerdo. Entonces, como lingüista distinguiría, ¿no?, entre el lenguaje como capacidad y los discursos que se construyen con las palabras. Y los discursos a veces nos gustan y a veces no. Y aparte del asunto de los neologismos, que desde ese punto de vista yo no soy nada purista, como historiadora de la lengua sé que las lenguas están continuamente tomando préstamos de otras lenguas y, bueno, en una época fue el francés, ahora es el inglés y, bueno, lo que habría que desear es que esas palabras se incorporaran a la grafía del español o se adaptaran morfológicamente y no se adaptara siempre la grafía inglesa. Pero no creo que podamos rasgarnos las vestiduras porque es una consecuencia del contacto y si queremos ser completamente puristas tendríamos que estar completamente aislados. Es un poco mi punto de vista, ¿no? ¿Tienes una pregunta por aquí? Sí. Ahora. Perdón, sí. Un inciso solo. La palabra libertad en la boca de Miguel Hernández o en la boca de la señorita Ayuso es una perversión. ¿Perdón? Que la palabra libertad en la boca de Miguel Hernández o en la boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid es una perversión. Parece ser que es así. Sí, bueno, muchísimas gracias por el espectáculo hoy y estar con nosotros después de la hora. Quería preguntaros, más por curiosidad y por saber la opinión de expertos, ¿cuál es la importancia, o si pudieseis contextualizar la importancia del Cid en la historia de España? ¿Perdón? Que si nos podéis contextualizar la importancia. Que doña Inés lo puede hacer mucho mejor que yo. Sí, sin duda, es que va de suyo. Vamos. Pues quizá el personaje no tuvo tanta importancia, pero sí tiene importancia en el sentido de que se convierte en un mito y al ser un mito y un referente cultural se prosifica, el poema se incorpora a la primera historia de España que tiene ese nombre, que es la que ordena escribir Alfonso el Sabio, ahí se prosifica por extenso el cantar y entonces al incorporarse el Cid a la historia, tal como se incorporaba todos los reyes o los sucesos que habían acaecido a los españoles, entra a formar parte de nuestra identidad colectiva. Y de la tradición oral derivan también romances, luego a partir de ahí se producen obras de teatro en el Siglo de Oro y digamos que se convierte en un río cultural del que beben distintos siglos y distintas generaciones. En sí el personaje, pues quizá hubo otros muchos más importantes que él, pero es precisamente la literatura la que le da, es decir, la literatura funda
el espacio, la importancia del personaje y lo convierte en lo que son los espacios culturales, que son cosas compartidas por todos, ¿no? Historias compartidas por todos. No sé si con esto contesto la pregunta. Sí. Ya que estamos hablando de todo este tema y además de lo que decía José Luis antes, de la sonoridad, del lenguaje, la musicalidad que hablaba también durante la representación, ¿no? De que esto se cantaba antes, que antes cantábamos, y que mencionó también a nuestro maestro Agustín García Calvo. Agustín nos invitaba constantemente a cantar los textos en una melopeya y con una ritmopeya muy particular, y nos invitaba siempre a que a cada texto teatral encontrásemos ese fondo musical, eso que cabalga debajo de la palabra y que en español es tan maravilloso. Entonces, a colación de eso, quisiera preguntarte, Elena, ¿cómo ha sido el proceso? Porque ha habido un diálogo desde el principio, desde que comenzaste hace mucho tiempo, porque esto empezó antes de la pandemia. Además, este trabajo lleva un largo recorrido. ¿Cómo fue el diálogo con el actor, con José Luis, para poder, digamos, imbricar coger esos dos caminos y poder cabalgar juntos de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Costó encontrar un poco el lugar que José Luis pedía a la música, ¿no? Coge el micro, porque yo oigo mal. ¿Tú tienes? Yo tengo. Ah, tienes aquí, ok, sigue. Pues, pero vamos, puedo tener dos. Ok, no, sigue. Sigue. Bueno, entonces ha sido un proceso muy bonito, porque yo le dije un día a José Luis, digo, José Luis, yo esto musicalmente nunca he hecho esto. Como músico, como pianista, ni como actriz tampoco, ni como nada relacionado con la escena. Es que nunca he hecho un trabajo así. Y él me respondió, yo tampoco. Y bueno, pues no sé, ha sido una investigación mutua. Y sí que es cierto que al principio optamos por lo puedo decir, ¿no? Puedo contar los orígenes, José Luis. ¿Cómo? Los orígenes. Al principio la música... Puede contar los orígenes de todo, sí, puedes. Al principio la música iba a salir de un teclado. Entonces iban a buscar sonidos con un teclado, con diferentes sonoridades y demás. Y no cabalgaba eso, ¿no? Hasta que se abrió el piano y se empezó a buscar ahí sonidos, a percutir, incluso a cantar como altavoz, el piano abierto, en fin. Y a raíz de eso, a raíz de los ensayos, porque ha sido en los ensayos donde se ha creado todas las sonoridades. Y además no se quiere un sonido de espada tal cual, sino que del piano salga el sonido, el hierro, que del piano salga la cabalgadura, aunque no sea la cabalgadura, pero se oiga que son caballos. Bueno, y así infinidad de sonoridades. Y bueno, pues ha sido realmente un placer tener este trabajo con José Luis, pero... Permítame, yo quiero explicar algo que yo no conocía a Elena como pianista, como música. La conocí porque un muy buen amigo y director de cine con el que hice una película, La Isla del Viento, sobre Unamuno, que para mí ha sido un momento importantísimo de mi vida, el encuentro con Miguel de Unamuno, y ha traído cola, ha traído espectáculos, ha traído, bueno, mucho. El caso es que la conocí, y ella la conocí porque Manuel Menchón, se llama el director, me dijo que es actriz. Bien, pero que también era profesora de piano. Bien, entonces cuando se estableció un contacto natural, personal, de empatía, empático, y cuando empecé a trabajar en el CID, dije, ¿por qué no? Vamos a trabajar juntos. Bien, entonces, primero empezamos con esos teclados electrónicos, no salía nada.
Después empezamos con el piano, pero el piano es un instrumento bendito, maravilloso, todo el mundo lo sabe, y la música de piano es de lo mejor que se puede oír. Pero lo que yo había percibido es que el cantar del Mio Cid huele a esparto, a sudor, a acero, a cuero, a eso huele, a sudor de caballo, y los sonidos habituales del piano allí eran como muy dulces. Hacía falta una cierta aspereza, una cierta rugosidad, aunque hay momentos, también ella canta en algún momento, o momentos de ilustración, la guerra de fronteras, una melodía islámica o lo que sea, que había ocasión para otras cosas. Pero fundamentalmente vino por una intuición, porque yo tampoco lo sabía, que es simplemente que el texto del Mio Cid huele, y ese lenguaje huele a esparto, a caballo, a cuero, a tierra. Y se trataba de ver qué traslación encontrábamos en el mundo del sonido, y contando con un piano, pugnamos, trabajamos, nos trabamos y salimos adelante. Y ese es el resultado, ¿no? Sí. Creo que hay alguna pregunta. Sí, dime. Yo también quería preguntar por la música, y bueno, en parte está todo respondido, pero ¿habéis investigado un poquito en cómo sería la música de la época? ¿Hay en esas melodías que canta la músico alguna investigación en lo que pudiera sonar en la época del Cid? Sí, sí, claro, sí, sí. Hay inspiración en músicas de esa época. Sí, sí, sí. Hay una investigación, hay un conocimiento también como músico, y claro, sí, pero sobre todo hay una inspiración, ¿no? Y un trabajo. O sea, al final es... yo creo que no hay nada inventado, totalmente inventado. Todo está ahí, y a ti te llega la musa, pero porque te pones a trabajar, porque te pones a investigar, porque te pones a estudiar, entonces, bueno, pues viene de ahí. Todos los cantos que... Bueno, un canto que hago, pues sí, es de un poema sefardí, y a raíz de ahí pues se ha creado el resto de las estrofas, y bueno, pues el sabor de la melodía no es exactamente de una música sefardí, pero sí tiene ese toque, ¿no? Un poco de esa época. Bueno, pues un poco así, con todas las melodías que van sonando. Entonces, bueno, pues es inspirado en algo que ya está ahí, en la memoria, en el aire. Estamos en tiempo, ya hay que terminar. ¿Alguna persona más? Sí, vamos. La última intervención, sí. Bueno, quería felicitar primero al elenco por el maravilloso espectáculo que nos habéis ofrecido. Y más que una pregunta, es un comentario, no sé, para ver si estáis de acuerdo. Me parece un reto el presentar hoy pues una obra como el poema del Cid en castellano antiguo, aunque José Luis nos tiene acostumbrados ya a retos como hizo la Celestina, aquella haciendo de Celestina hace ya años, ¿no? Que ya fue un mito. Y luego me ha sorprendido un poco, bueno, creo que es un acierto el incluir, digamos, en la obra estos dos pequeños entreactos, llamémoslo así, en castellano moderno, pero que es una especie de clase, digamos, una sobre los juglares y otra pues sobre las vocales. Me ha gustado mucho eso de las vocales que representan el yo interior y las consonantes, el mundo exterior, de alguna manera, que creo que tiene doble función, una pues didáctica, de alguna manera, y otra rompe también un poco digamos, el desarrollo, rompe en el buen sentido, ¿no? El desarrollo de la obra. Pienso que una obra de hora y media, todo seguido en castellano antiguo, quizá hubiera sido farragosa, ¿no? Y entonces me parece un acierto el incluir estos dos
estas dos interrupciones, pero con un afán didáctico. No sé si era esa la intención o no, en fin, era un poco que comentéis un poco estos temas. Sí, mire, gracias. Originariamente, en la lectura que se hizo para la Real Academia y en todos los textos que leímos, digamos, había siempre un comentario, dos comentarios académicos, específicamente académicos. Evidentemente, en términos muy histórico-lingüísticos, etc. Cuando decidí hacer este espectáculo, la primera pregunta, ¿y esto no va a ser un plomazo para los espectadores? Claro, plomazo terrible. Y la verdad no salgo de mi asombro, lo digo sinceramente, no salgo de mi asombro como ustedes, espectadores, y otros conciudadanos espectadores, vienen, se empapan y al parecer ven y se entusiasman. No me explico muy bien. Entonces yo sí decidí sustituir los textos académicos, puramente académicos, que estaban en las lecturas y que estaban evidentemente leídos y hechos con mucha autoridad por académicos, claro, de la casa, por unos textos que yo he pergeñado y que tienen que ver con mi experiencia personal, mi experiencia como cómico, como actor, como hombre de teatro, y mi experiencia con las lenguas, con la lengua y sobre todo también mi experiencia en la Real Academia, en la que soy un aprendiz. Yo he tenido una suerte inmensa porque aprendo todo el día. Es fantástico, he tenido mucha suerte con eso. Pero para mí es todavía una incógnita por qué este espectáculo les llega a ustedes tan intensamente. Yo puedo decir algunas cosas que pongo en práctica o no. Es decir, presencia de un actor. ¿Qué es presencia? Estar presente. Estar presente, pero presente ¿cómo? Con todo. Todo el cuerpo, sintiendo el cuerpo, sintiendo lo que se dice, viendo lo que se dice, presencia absoluta. Eso es una de las claves y digo, bueno, será a lo mejor esto. A veces el ángel del que hablaba Lorca está por ahí y viene. Estos días se está acostumbrando, viene bastante el ángel, viene. Y evidentemente les he dicho cosas, hablar para que el público vea, para que vea realmente. No es recitar bien, no. El ciudadano, el conciudadano espectador tiene que ver contigo al mismo tiempo. Bueno, yo me esfuerzo en eso. Al parecer, en alguna medida lo consigo, puesto que, bueno, la lluvia de palabras que ustedes reciben, de palabras arcaicas, es tremenda. Y ahí, por mucho que uno quiera, si se encuentra de tope con la palabra a delinear, pues por mucho contexto que haya, pues es difícil que ustedes puedan saber inmediatamente que es dirigirse a... Pero ¿no, en fin, ¿no crees que se conecta con algo matriz o se conecta claro, con algo vital, maternal de la lengua? La presencia, la irradiación... Pero el lenguaje, ¿no? ¿Cómo? O sea, a mí me conecta. Yo soy latinoamericana. ¿Perdón? Soy latinoamericana y hay palabras que me son muy cercanas porque igual mi abuela tenía muchas cosas así. Hombre, claro. Sé que la distancia es de siglos, claro, pero hay algo que yo creo que a mucha gente le conecta con algo, aunque no entienda, aunque no se entienda, igual como, no sé, esto puede ser una locura, igual que los chavales o
escuchan canciones en inglés y por su musicalidad o por lo que sea conectan con el inglés, tiene que haber algo en esa lengua que a ti te hace que llega un momento en que ya dejas de pelear con el entendimiento y conectas con algo distinto. Creo yo, no sé, tú que tienes un poco más de saber de eso, no sé, se me ocurre. Sí, creo que es así, que acabas conectando porque hay un porcentaje que no entiendes, pero otro mucho porcentaje que sí entiendes, y lo que no entiendes, José Luis lo interpreta, lo hace ver, y entonces eso hace que se entienda, creo. De cualquier modo, lo que yo siento cuando están ustedes ahí, yo no puedo adivinar lo que sienten, pero yo sí siento. Y eso me alimenta de un modo increíble e intensifica lo que yo llamo presencia, su atención. La atención que ustedes dispensan, me han dispensado, me están dispensando, es increíble. Y eso es un torrente nutricio extraordinario si uno no se pierde en divagaciones, sino que lo recibe y lo recicla y lo transforma en propia energía, porque es energía, eso es energía. La atención es forma altísima de energía, de las más altas, y sobre todo energía muy sutil. Ya está. Muchísimas gracias.